En mi 69º cumpleaños, mi hijo me envió un mensaje de texto. Contenía solo 2 frases, y su esposa incluso dio me gusta al mensaje. Ese único mensaje terminó costándoles el acceso a una fortuna familiar de $30 millones. Lo que sucedió después es una historia sobre lo que pasa cuando confundes la bondad de un padre con la debilidad de un tonto. Si crees que la familia debe construirse sobre el respeto, no sobre el derecho, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Déjame saber en los comentarios desde donde estás escuchando, porque quiero saber hasta dónde llega esta historia. Todo comenzó en el cumpleaños más silencioso de mi vida. El silencio era lo primero que notarías. En una casa como la mía, una amplia casa hecha a medida en las verdes colinas de Connecticut, el silencio es un logro. Es un testimonio de paredes gruesas, ventanas aisladas y una vida cuidadosamente curada para mantener alejado el ruido del mundo. Pero en esta tarde en particular, el silencio no era pacífico. Era pesado. Era el sonido de la ausencia. Me senté en mi sillón de cuero, aquel que mi difunta esposa, Anna, siempre decía que me hacía ver demasiado serio, y miré fijamente el reloj de pie en el vestíbulo. Su tic-tac constante y rítmico era lo único que marcaba el paso del tiempo. 68 años habían venido y se habían ido. Ahora el 69º se estaba esfumando, segundo a segundo, desapercibido para las 2 personas que más importaban. Mi teléfono yacía oscuro en la pulida mesa de roble a mi lado. Lo había tomado una docena de veces, mi pulgar flotando sobre los contactos, solo para volver a dejarlo. Están ocupados, me dije. Leo tiene ese nuevo proyecto. Y Chloe probablemente está planeando otra de sus galas benéficas. Era una excusa, y de las malas. Un hijo no olvida el cumpleaños de su padre, a menos que se le enseñe a hacerlo. O quizás, a menos que se le haya dado tanto que ya no quede nada por lo que estar agradecido. La casa estaba llena de fantasmas de un tiempo más feliz. Casi podía escuchar la risa de la infancia de Leo haciendo eco desde la escalera, o ver a Anna arreglando flores en la repisa de la chimenea, su sonrisa iluminando toda la habitación. Después de que ella se fue, había volcado todo lo que me quedaba en nuestro hijo. Lo vi como mi deber, mi promesa final para con ella. Había provisto, había facilitado. Le había dado una vida libre de las dificultades que yo había enfrentado al construir mi imperio de herrajes arquitectónicos desde un polvoriento taller hasta una marca nacional. Le había dado todo. Me di cuenta con un lento y hundido sentimiento, excepto una razón para respetar al hombre que lo había provisto. Finalmente, el dolor de la soledad se volvió demasiado para soportar. No buscaba un regalo o una fiesta. Solo quería una conexión, un simple reconocimiento de que aún existía en su mundo. Con un suspiro que parecía llevar el peso de la última década, tomé el teléfono. Mis dedos se sintieron torpes mientras escribía el mensaje. Lo leí una y otra vez, borrando palabras, tratando de que sonara casual. Cualquier cosa menos desesperado. Al final, me decidí por algo simple, algo que un padre le dice a su hijo. Solo quería decirles que los amo a ambos. Espero que estén teniendo una buena semana. Pulsé enviar antes de poder dudar de mí mismo otra vez. Por un momento, sentí un destello de alivio. El mensaje fue enviado. El silencio se había roto. Ahora, solo tenía que esperar. No tuve que esperar mucho. Menos de un minuto después, mi teléfono vibró en la mesa. Una oleada de calidez y esperanza me atravesó. Él respondió. Él recordó. Tal vez solo estaban ocupados, tal vez solo era un viejo volviéndose sentimental y sobrepensando todo. Sonreí para mis adentros mientras alcanzaba el teléfono, mi corazón sintiéndose más ligero que en todo el día. Entonces leí el mensaje. La pantalla brillaba en la tenue luz de la sala, iluminando 2 frases que se sentían más frías que el aire de octubre afuera. Necesitamos espacio de ti. Por favor, no vuelvas a contactarnos nunca más. Leí las palabras una vez, luego 2. Sentí que el aire salía de mis pulmones, como si me hubieran golpeado en el pecho. No era la ira o el mal genio de un joven teniendo un mal día. Era una despedida. Era una terminación corporativa, estéril, aprobada por recursos humanos, de una relación. Era una ejecución. Mi hijo acababa de despedir a su padre. Mi mente se quedó entumecida.
No podía procesar la crueldad de eso. Espacio. Durante 20 años después de que su madre murió, mi vida había girado en torno a darle una base para construir la suya. Pero había cometido un terrible error. No le había dado una base. Le había dado un ático totalmente amoblado. Y ahora se quejaba del propietario. Cuando el shock inicial comenzó a ceder, mis ojos se centraron en un pequeño detalle debajo de la burbuja de texto. Un detalle que tomó la fría crueldad del mensaje y la sumergió en veneno. Era un pequeño icono de corazón rojo. Y a su lado, 2 palabras. A Chloe le gustó este mensaje. Ese fue el momento en que todo se rompió. La angustia que sentí no fue un sonido fuerte y estruendoso. Era una fractura silenciosa y profunda, del tipo que astilla una base sólida hasta que toda la estructura se ve comprometida. Chloe, su esposa, la mujer cuya lujosa boda pagué sin pestañear, la que conducía un Range Rover que le compré como regalo de cumpleaños. Me gusta. A ese mensaje no era solo un acuerdo. Era un aplauso. Era un chócalas digital por la crueldad de su marido. En ese momento, vi su asociación con una claridad cegadora. No eran solo una pareja. Eran un equipo, unidos en su sentido de derecho. Los recuerdos, los que había dejado de lado durante años para mantener la paz, volvieron inundándome. Ya no eran eventos individuales. Estaban conectados, puntos formando una imagen perfecta y fea. El pago inicial de $500,000 para su ático en Tribeca, un apartamento al que se referían como una casa para empezar. El flujo constante de extractos de tarjetas de crédito que llegaban a mi dirección, llenos de cargos de boutiques de diseñador y resorts de 5 estrellas, todos pagados silenciosamente desde mis cuentas. Recordé la llamada telefónica de solo 6 meses atrás. La voz de Leo, despreocupada y casual, pidiendo $200,000 para financiar la última idea de negocio de Chloe, una galería en línea para artistas emergentes. Lo había presentado no como una solicitud, sino como una notificación de un retiro. Cuando le sugerí suavemente que quizás debería usar algo de su propio capital, se había reído. Papá, este es mi capital. Es el dinero de la familia. Lo había dejado pasar. Había transferido el dinero. Siempre había transferido el dinero. Porque amaba a mi hijo. Y porque era un tonto que creía que algún día él despertaría y entendería. Estaba equivocado. El mensaje de texto en mi teléfono era la prueba. Para ellos, yo no era un padre. Ni siquiera era una persona. Era un recurso. Un fondo. Un suministro interminable y sin rostro de dinero que se estaba volviendo inconvenientemente sentimental en su vejez. Y ahora, al recurso se le estaba diciendo que dejara de hacer contacto. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el césped cuidado que se extendía hacia la oscuridad. El jardín que Anna y yo habíamos plantado juntos. El hogar que había construido para mi familia. Una frialdad profunda se asentó sobre mí, apagando las últimas brasas de mi tristeza. En su lugar había algo nuevo. Algo duro, claro y completamente tranquilo. No era ira. Era determinación. No se puede razonar con el derecho. No se puede negociar con la falta de respeto. Solo se puede cortar su suministro. Caminé de vuelta a la mesa y tomé mi teléfono. Mis manos estaban perfectamente estables. Abrí la información de contacto de Leo. Desplacé hacia abajo hasta el final y presioné el botón que decía bloquear a este remitente. Un mensaje de confirmación apareció. Presioné bloquear contacto sin un destello de duda. Luego hice lo mismo con Chloe. El silencio digital ahora era completo, y era en mis términos. Luego, hice una segunda llamada. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar y profesional respondiera. David Sterling. David, soy Elías. Dije, mi voz pareja y calmada. Perdón por llamar tan tarde. Elías. Ningún problema en absoluto. Todo bien. Había una nota de preocupación en su voz. David había sido mi abogado y mi amigo durante 30 años. Había redactado mi testamento, establecido mi empresa. Lo más importante, había establecido el fondo revocable de la familia Torne. Todo está perfectamente claro. Respondí. Necesitamos reunirnos. Primera cosa mañana por la mañana. Es hora de hacer algunos ajustes significativos al fondo.
El viaje a la oficina de David Sterling a la mañana siguiente se sintió diferente. No estaba conduciendo por los familiares caminos sinuosos de mi ciudad. Me estaba moviendo a través de un nuevo paisaje, definido por la fría claridad de mi decisión. Las hojas de otoño, que ayer podrían haber parecido hermosas y melancólicas, ahora solo parecían cosas muertas esperando ser barridas. Ya no quedaba tristeza en mí. Solo había un propósito silencioso y resuelto. Sterling and Associates ocupaba el último piso de una torre de vidrio en Stamford que daba a Long Island Sound. Era un mundo de poder silencioso, que olía a cuero caro y papel viejo, un lugar donde las fortunas eran protegidas y las dinastías administradas a través de documentos cuidadosamente redactados. David estaba de pie junto a su ventana panorámica cuando su asistente me hizo pasar. Era un hombre tan bien confeccionado como sus argumentos legales, su cabello plateado perfectamente en su lugar, su traje un testimonio de riqueza discreta. Se giró, y sus ojos, que podían diseccionar un contrato con precisión quirúrgica, encontraron los míos. No había lástima en su mirada, solo una profunda y conocedora comprensión. Hizo un gesto hacia una de las sillas de cuero frente a su enorme escritorio de caoba. Elías, dijo, con voz calmada. Café. Negué con la cabeza y me senté. Gracias, David. Solo necesito hacer esto. Asintió lentamente, tomando asiento. Cruzó las manos sobre el prístino escritorio, un solo archivo grueso colocado justo en el centro entre nosotros. No preguntó qué pasaba. No ofreció condolencias. Simplemente esperó. Era un buen amigo, y un abogado aún mejor. Sabía que esta no era una visita social. Le expliqué los eventos de la noche anterior, no con la voz temblorosa de un padre con el corazón roto, sino con la precisión desapegada de un cliente reportando una violación de contrato. Le conté sobre mi 69º cumpleaños, el silencio, el simple mensaje que envié y la respuesta de 2 frases que recibí. Incluso le conté sobre el sello digital de aprobación de Chloe, el pequeño corazón que se había sentido como una hoja de estilete. Cuando terminé, el silencio en la oficina regresó, pero esta vez se sintió diferente. Era un silencio de evaluación, un sopesar de hechos. David se recostó en su silla, su expresión sin cambios. He estado esperando esta llamada durante 5 años, Elías, dijo, su voz pareja, desde la fiesta del 30º cumpleaños de Leo, la que organizaste en el club náutico. ¿Recuerdas lo que dijo durante su brindis? Te agradeció por proporcionar el capital semilla para su vida, como si fuera una startup y tú solo un inversor en etapa inicial. Supe entonces que ya no te veía como un padre, te veía como un banco. Y Chloe, ella no es solo una beneficiaria de ese banco, es la directora financiera. Escuchar mis propios temores no expresados articulados tan claramente por un hombre racional como David fue un alivio profundo. Era una validación. No era yo siendo un viejo amargado. Esta era una realidad que había sido visible para otros durante mucho, mucho tiempo. Yo solo había sido el último en aceptarlo. David deslizó el grueso archivo sobre el escritorio. El letrero dorado en la portada era severo. El fondo revocable de la familia Torne. Todo lo significativo está aquí, comenzó, su tono cambiando del de un amigo al de un asesor legal. La escritura de su ático está en poder del fondo. Los contratos de arrendamiento de sus vehículos están a nombre del fondo. Sus líneas de crédito están garantizadas por los activos del fondo. Y, por supuesto, la asignación mensual de $30,000 es un desembolso directo del fondo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Verás, Elías, cuando establecimos esto después de que Anna falleció, lo hicimos para proteger tus activos y para simplificar las cosas para Leo cuando ya no estuvieras. Es un fondo revocable. Piensa en él como una caja fuerte de acero. Tú, como el otorgante, llenaste la caja fuerte con tus activos. Tú, como el único fideicomisario, tienes la única llave. Puedes abrirla cuando quieras, sacar cosas, poner cosas nuevas o cambiar las instrucciones sobre quién obtiene el contenido. En este momento, las instrucciones nombran a Leo y a Chloe como los beneficiarios principales. Pero el poder, la llave, nunca ha salido de tu mano.
Tienes control absoluto y unilateral para cambiar cualquier y todas las disposiciones de este fondo en cualquier momento, por cualquier razón. Miré el documento, a mi propio nombre impreso en la portada. Durante años, había visto ese fondo como un salvavidas para mi hijo, una forma de asegurar su comodidad y seguridad. Ahora lo veía por lo que realmente era, una herramienta, un mecanismo de control que había olvidado que poseía. Había estado financiando una insurgencia contra mi propia dignidad con mi propio dinero. Encontré la mirada de David. No había duda en mi mente. El camino a seguir estaba claro, y no vacilaría. Comencemos el proceso, dije, mi voz tranquila pero firme. Quiero que sean removidos. Completamente. Terminen el arrendamiento del ático. Cancelen cada línea de crédito. Detengan los desembolsos mensuales, efectivos inmediatamente. Todo, David. Me incliné ligeramente hacia adelante. Vamos a cortar el suministro. Antes de saber cómo reaccionarán Leo y Chloe cuando descubran que su fuente de dinero se ha secado de la noche a la mañana, dale like, suscríbete al canal Diario Familiar, y activa la campana para no perderte historias tan interesantes y nuevas en el futuro. Tus suscripciones nos motivan a crear historias aún más interesantes para ti. Y ahora continuamos con la historia de Elías Torne. Mientras yo estaba en la oficina de David estableciendo el tablero, las primeras piezas ya estaban siendo derribadas a kilómetros de distancia en Manhattan. El juego había comenzado, y mi hijo y su esposa no tenían idea de que incluso estaban jugando. Puedo imaginar la escena perfectamente, como si fuera una mosca en la pared, porque era una escena que habían realizado 100 veces antes. Solo que esta vez, el guión había sido cambiado sin su conocimiento. Estaban almorzando en Per Se, un restaurante donde el precio de una sola comida podría alimentar a una familia durante un mes. Era su hábitat natural, un mundo de tonos apagados, vistas panorámicas de Central Park y comida que estaba más arreglada que cocinada. Chloe probablemente estaba tomando una foto artísticamente compuesta de su risotto espolvoreado con trufa para sus seguidores en las redes sociales, mientras Leo agitaba una botella de vino de $1000, pontificando al sommelier sobre sus sutiles notas de roble y mora. Estaban interpretando el papel de personas ricas e influyentes, un papel que habían dominado sin tener que leer el material fuente del trabajo duro o las consecuencias. La comida concluyó, como siempre, con risas y la colocación silenciosa y respetuosa de una carpeta de cuero con la cuenta en su mesa. Leo la habría tomado con ese aire casual de propiedad que tenía, un gesto que había aprendido al verme a mí, pero sin entender el peso detrás de él. Ni siquiera habría mirado el total de 4 cifras. ¿Por qué lo haría? El dinero no era real para él. Era un concepto, un río que fluía sin fin desde una montaña distante que nunca tuvo que escalar. Le habría entregado al camarero su tarjeta American Express Black, la hecha de titanio, la que llamaba su heavy metal, y se habría recostado, listo para discutir si deberían volar a Aspen o St. Barts para el fin de semana. Habrían pasado unos minutos, suficiente para que la conversación se reanudara, suficiente para que la actuación continuara. Luego, el camarero habría regresado a la mesa, su expresión una máscara perfecta y profesional de disculpa. Lo siento mucho, señor Torne, habría dicho, con voz baja, pero la tarjeta ha sido rechazada. La primera reacción de Leo habría sido una risa corta e incrédula. Rechazada. Eso es imposible. Pásala de nuevo. Su máquina debe estar fallando. Era una declaración de hecho, no una solicitud. En su mundo, esa tarjeta no se rechazaba. El universo no funcionaba así. Chloe habría parecido molesta, perturbada por este pequeño y vulgar desgarrón en la tela de su tarde perfecta. El camarero habría accedido, por supuesto. Habría regresado un minuto después con el mismo resultado. Mis disculpas nuevamente, señor. Parece que hay un problema con la tarjeta. Quizás otra forma de pago. La molestia en el rostro de Leo ahora se habría mezclado con un destello de genuina vergüenza. Estaba siendo desafiado en su propia arena. Habría sacado una segunda tarjeta, una Visa Platinum, con un gesto desdeñoso. Tome, esta no tiene límite. Pero sí tenía un límite. Uno nuevo, establecido en 0. El tercer viaje del camarero a la mesa habría sido más sombrío. La sonrisa profesional se había ido,
reemplazada por una mirada de cautelosa preocupación. Chloe, sintiendo un problema real, habría dejado de desplazarse por su teléfono. Leo, ¿qué está pasando?, le habría susurrado furiosamente. Luego habría ofrecido su propia tarjeta, una Sapphire Reserve, con una mirada que desafiaba al universo a rechazarla también. Fue rechazada. La mesa, una vez un escenario para su opulencia, era ahora una isla de pánico silencioso y creciente. La risa se había ido. Sus voces eran ahora susurros urgentes. ¿Qué está sucediendo?, exigiría Chloe. ¿Olvidaste un pago? Por supuesto que no olvidé un pago, respondería Leo bruscamente, su confianza completamente destrozada. La oficina de mi padre maneja todo eso. Todo está automatizado a través del fondo. Es imposible. Esa palabra de nuevo. Imposible. La palabra de un hombre que nunca se había enfrentado a una puerta cerrada. Sacaría su teléfono, un intento desesperado por restaurar el orden a su realidad que se desmoronaba. Voy a llamar a papá. ¿Ha habido algún tipo de error masivo en el banco? Tocaría la pantalla, sacando mi foto de contacto. Presionaría el botón de llamada y llevaría el teléfono a su oído, esperando escuchar el tono. Pero no escucharía nada. Solo un silencio. O tal vez un mensaje automatizado. El número había sido bloqueado. Su mundo, cuidadosamente construido sobre la certeza de un flujo infinito, había recibido su primera grieta real. Los días siguientes fueron más tranquilos para mí de lo que habían sido en años. Me ocupé de mi jardín. Pasé tardes en mi taller de carpintería, el aroma de cedro recién cortado llenando el aire. Leí los libros que había estado queriendo leer durante años. No revisé mi teléfono obsesivamente. No esperé una disculpa. Había hecho mi movimiento en el tablero de ajedrez, y ahora simplemente dejaba que las consecuencias se extendieran, sabiendo que encontrarían sus objetivos con perfecta precisión. La primera onda expansiva golpeó su vida doméstica. Podía imaginar a Chloe, vestida con sus pantalones de yoga de $200, esperando a que llegara el servicio de limpieza semanal. Se habría impacientado, golpeteando su pie en los pulidos pisos de madera dura que ella misma nunca había limpiado. Eventualmente, habría llegado un mensaje de texto de la agencia, un mensaje de cortesía corporativa final. Estimada señora Thorne, le escribimos para informarle que su acuerdo de servicio ha sido suspendido debido a falta de pago. Los Pelusas habrían comenzado su lenta y silenciosa conquista del ático. La siguiente onda expansiva habría encontrado a Leo. Habría llegado a su gimnasio exclusivo, un lugar donde los entrenadores cuestan más por hora de lo que la mayoría de la gente gana en un día. Estaría listo para su sesión, solo para que su llavero fuera denegado en la entrada. La recepcionista, con una mueca de simpatía practicada, le habría informado que su membresía había sido congelada. Para un hombre como Leo, cuya identidad se construía sobre una base de acceso sin esfuerzo, una puerta cerrada no es solo una inconveniencia, es un insulto a su propio ser. Luego los pequeños confortes diarios habrían desaparecido. Las cajas curadas de comidas orgánicas preporcionadas dejarían de aparecer en la puerta de su casa. Se verían forzados a navegar por una tienda de comestibles, un lugar que probablemente veían con la misma curiosidad antropológica que un museo. Los pagos automáticos de su suscripción al club de vinos, sus servicios de streaming, su paseador de perros, uno por uno, los pilares invisibles que sostenían su vida sin esfuerzo comenzaron a desmoronarse. El mundo que conocían estaba siendo desconectado, circuito por circuito. Y fue entonces cuando comenzó la siguiente fase, la liquidación. El orgullo es un artículo de lujo, y el suyo fue lo primero que tuvieron que vender. Puedo imaginar las conversaciones tensas y amargas en su una vez perfecto apartamento. Chloe, sus ojos llenos de una rabia nacida del miedo, sacando los bolsos de diseñador que le había comprado. Cada uno un símbolo de una vida que se evaporaba ante sus ojos. Leo, con las manos temblando ligeramente, quitándose el reloj suizo que le había regalado por su 30º cumpleaños. No irían a una casa de empeños común. Su orgullo no se lo permitiría. Habrían visitado boutiques de consignación de alta gama en Madison Avenue, fingiendo que simplemente estaban curando su colección, todo mientras esperaban desesperadamente que el cheque fuera lo suficientemente grande como para cubrir los gastos de la próxima semana.
Los mismos regalos que les había dado por amor ahora se estaban convirtiendo en efectivo para sobrevivir. La ironía era tan aguda como dolorosa. Su arrogancia, una vez una fortaleza, ahora era solo escombros. En su lugar, un miedo crudo y primario comenzó a crecer. El mundo, por primera vez en sus vidas, no se doblegaba a su voluntad. La red de seguridad que daban por sentada, la que ni siquiera reconocían, había desaparecido. Estaban en caída libre, y el suelo se acercaba rápidamente a ellos. El miedo es un poderoso maestro. Es la única lección que me di cuenta de que había fallado en darle a mi hijo. Y ahora, el mundo se la estaba enseñando por mí. Sus intentos por contactarme se volvieron más frenéticos. Mi teléfono, que mantuve en silencio en mi estudio, se convirtió en un testimonio silencioso de su desesperación. Números desconocidos parpadeaban en la pantalla. Los dejaba ir al buzón de voz. Una hora después, los escuchaba. Siempre era Leo, su voz tensa con una calma forzada y artificial. «Papá, soy yo. Te llamo desde el teléfono de un amigo. Contesta. Esto ya no tiene gracia. Necesitamos hablar». La palabra necesitar todavía estaba ahí. Todavía creía que estaba en posición de hacer demandas. Llegaron más llamadas. Más mensajes de texto de números que no reconocía. Cada uno más urgente que el anterior. Eran una tormenta frenética golpeando contra los muros de piedra de mi silencio. Pero dentro de esos muros, yo estaba en paz. No necesitaba bloquear estos nuevos números. Mi silencio era el único bloqueo necesario. Era mi respuesta a cada pregunta, mi réplica a cada demanda y mi refutación a cada acusación. Era un constante, inquebrantable y profundamente insatisfactorio no. Habían pedido espacio. Simplemente se lo estaba dando, de una manera que nunca esperaron. Pasó un mes. Para mí, fue un mes de rutina silenciosa y paz recién encontrada. Para ellos, fue un mes de ahogamiento a cámara lenta. David me mantuvo informado de los desarrollos clave, no por un sentido de chisme, sino como un asunto de registro legal. Sabía que el dinero que habían obtenido de vender sus baratijas no duraría. Era como usar una taza de té para achicar un yate que se hundía. Estaban tapando pequeños agujeros mientras se abría una grieta enorme debajo de la línea de flotación. Y después de 30 días de silencio, supe que la verdadera tormenta estaba por llegar. Llegó en forma de una sola hoja de papel. Habría estado pegada a la pesada madera importada de la puerta de su ático. Un aviso oficial de la empresa de administración del edificio. Su letrillo severo en blanco y negro y rojo, un violento contraste con la serena elegancia de su vestíbulo. Era un aviso de desalojo por falta de pago de renta. Puedo imaginar el momento en que Leo lo encontró. La confusión, la suposición inmediata de que era un error administrativo destinado a otra persona. Luego, el horror creciente al leer los detalles. Nombre del inquilino, el fondo de la familia Torne. Cantidad vencida. 2 meses de renta, totalizando $60,000. La reacción de Chloe habría sido incredulidad, seguida de pura rabia. Renta, habría chillado, la palabra extraña e insultante en su lengua. ¿Qué quieres decir con renta? Nosotros somos dueños de este lugar. Tu padre nos lo compró. Y ese habría sido el momento de la verdadera y aplastante revelación para mi hijo. Habría tenido que admitir la verdad. Quizás por primera vez incluso para sí mismo. Yo pensé que lo había hecho. Balbucearía. Él siempre simplemente lo manejaba. Estaban viviendo en una jaula dorada y nunca se les había ocurrido preguntar quién tenía la llave. La base de toda su vida, el mismo suelo bajo sus pies, no era terreno sólido. Era un contrato de arrendamiento, y el contrato acababa de expirar. La seguridad que habían sentido era una ilusión, y acababa de desvanecerse. Como si el universo hubiera decidido coreografiar su caída con la máxima eficiencia, el segundo golpe llegó esa misma tarde. Aturdidos por el aviso de desalojo, su mundo reduciéndose a las 4 paredes que tenían menos de 30 días para desocupar, Chloe debió decidir que necesitaba escapar. Tal vez iba a casa de una amiga a quejarse, o a la de su madre a llorar. Habría salido furiosa del edificio, su rostro una máscara de furia, y caminado hacia el lugar donde siempre dejaba su Range Rover blanco. Pero el auto no estaba allí. En su lugar había una grúa,
sus luces amarillas parpadeando con una especie de indiferencia alegre. Su auto, su símbolo de estatus, el vehículo que tan orgullosamente había presentado en sus publicaciones en redes sociales, ya estaba enganchado, sus ruedas delanteras levantadas ignominiosamente del pavimento. Un hombre en un mono con una carpeta habría recibido sus protestas con un encogimiento de hombros. Tenía el papeleo. El vehículo estaba siendo recuperado. Arrendatario, el fondo de la familia Torne. Estado de la cuenta, moroso. Esto no era un fracaso privado. Era un espectáculo público. El portero, que durante años se había apresurado a abrirle la puerta, habría observado con una expresión cuidadosamente neutral. Los vecinos habrían mirado desde sus ventanas. Era la máxima humillación social, una degradación en tiempo real de toda su existencia representada en las calles de Manhattan. Podía gritar, podía amenazar, podía llorar. No importaría. El hombre con la carpeta tenía todo el poder. La grúa habría gemido, se habría alejado de la acera, se habría llevado el último vestigio de su vida curada. Ese fue el punto de quiebre. El golpe 1-2 de perder su hogar y su transporte en el lapso de unas horas destrozó cualquier compostura que les quedaba. El pánico frente a una tarjeta de crédito rechazada es una cosa. El terror de una inminente falta de hogar es otra completamente distinta. El verdadero carácter de una persona no se revela en la comodidad, se forja en la crisis. Yo le había proporcionado a mi hijo una vida de comodidad. Ahora, la crisis finalmente revelaría al hombre que había criado. Sus opciones se habían reducido a nada. No tenían aliados a quienes llamar, no tenían fondos ocultos a los que acceder. Solo quedaba un auto, el sedán de Leo. Y había una última, desesperada y tonta idea. La fuente de su problema también era, en sus mentes, la única solución posible. Habían estado intentando luchar contra mi silencio desde la distancia. Ahora, llevarían la guerra a mi puerta. Me imagino que la conversación final en ese apartamento vacío y resonante fue corta y sombría. Toda la culpa y las acusaciones probablemente se habían agotado, dejando solo el sabor crudo y metálico de la desesperación. Leo, su rostro pálido y sus ojos ardiendo con una nueva y peligrosa energía, habría agarrado el último juego de llaves del auto del mostrador de mármol. Habría mirado a Chloé, su socia en un imperio que se derrumbaba. «Súbete al auto», diría, su voz desprovista de su arrogancia habitual, reemplazada ahora por el filo afilado de un hombre que ya no tenía nada que perder. «Vamos a Connecticut. No puede ignorarnos si estamos parados en su jardín delantero. Tiene que enfrentarnos». El viaje desde Manhattan a mi casa en Connecticut toma aproximadamente 1 hora sin tráfico. Para ellos, me imagino que fue 1 hora llena de una mezcla volátil de rabia, miedo y una desesperada y titilante esperanza de que una confrontación cara a cara pudiera cambiar las cosas. Todavía operaban bajo la ilusión de que su presencia, sus emociones, tenían algún poder sobre mí. Venían a mi casa a hacer una escena, creyendo que la vergüenza o la culpa serían la llave para abrir la bóveda. No lograron entender que el hombre al que venían a ver ya no vivía allí. Yo estaba en el jardín de rosas cuando llegaron. Mi sistema de seguridad me había dado una notificación silenciosa y discreta en mi reloj unos minutos antes. Vehículo aproximándose. No necesitaba revisar las cámaras. Sabía quiénes eran. El jardín era mi santuario. El lugar que Anna y yo habíamos diseñado juntos hace décadas. Cada rosal tenía un nombre, una historia. Cuidarlos era una forma de meditación, un acto lento y deliberado de creación y mantenimiento. Ese día, me había puesto mis auriculares con cancelación de ruido, seleccionando una lista de reproducción de las suites para violonchelo de Bach. La música rica y ordenada llenaba mi cabeza. Una banda sonora perfecta para la tarea en cuestión. El mundo fuera de esa música, fuera del muro de piedra de 3 metros que rodeaba mi propiedad, simplemente dejó de existir. Sabía que estaban en la puerta principal. Podía imaginar la escena sin verla. La mano de Leo, pulsando el botón del intercomunicador con fuerza creciente. Chloé, paseando por el camino de grava, sus zapatos caros inadecuados para una batalla que estaba a punto de perder. Se habrían encontrado con la misma cosa que los había atormentado durante el último mes. Silencio absoluto e impenetrable. El intercomunicador no sonaría. Las puertas no se abrirían. Desde el borde del jardín,
A través de un seto cuidadosamente recortado, tenía una vista clara del camino que conducía a la casa. Los vi mientras abandonaban la puerta y comenzaban a caminar por el perímetro del muro, buscando una debilidad, una forma de entrar. Parecían náufragos buscando una brecha en los acantilados de una isla indestructible. Eventualmente, llegaron a una sección donde la verja ornamental de hierro les daba una vista del patio trasero. Y fue entonces cuando me vieron. Podía sentir sus ojos sobre mí. Era algo tangible, un hormigueo en la nuca. Sabía que estaban allí, parados a solo 30 metros de distancia, sus rostros probablemente presionados contra las frías barras de hierro. No me giré. No los reconocí. Me concentré en la tarea en cuestión. Seleccioné un rosal híbrido de té, uno de color rojo oscuro llamado M.R. Lincoln. Inspeccioné sus hojas en busca de cualquier señal de mancha negra. Mis movimientos lentos y metódicos. Elegí mis tijeras de podar, el acero brillando bajo el sol de la tarde, e hice un corte limpio y preciso justo por encima de un tallo de 5 foliolos. Esta era la verdadera confrontación. No una pelea a gritos, sino una demostración. Mi paz contra su caos. Mi silencio contra su ruido. Mi jardín cerrado contra su mundo que se derrumbaba. Comenzaron a gritar. No podía oír las palabras, por supuesto. A través de las magistrales capas de Bach, sus gritos frenéticos se reducían a un zumbido tenue e irrelevante, como insectos distantes. Pero podía verlos. Podía ver el rostro de Leo, rojo y contraído por la rabia. Podía ver los gestos frenéticos de Chloé, sus manos suplicando un momento y convertidas en puños al siguiente. Estaban haciendo una gran actuación de desesperación, pero el público no podía oírlos. Estaban gritando en una habitación a prueba de sonido. Su poder, la influencia emocional que siempre habían tenido sobre mí, se había ido. Sus palabras, que una vez habían podido llegarme al alma, ya ni siquiera podían llegar a mis oídos. Deben haber continuado así durante 10 minutos, su energía finalmente dando paso a un agotamiento desigual y sin esperanza. Y fue entonces cuando llegó el coche de seguridad. Mi sistema está programado para alertar automáticamente a la patrulla local si el intercomunicador de la puerta se presiona más de 5 veces en un minuto, o si un vehículo se queda más de 10 minutos. Un sedán negro y elegante con el logo de la empresa de seguridad en un costado se detuvo silenciosamente detrás de su auto. Un oficial uniformado, un hombre llamado Marcus que había patrullado este vecindario durante años, salió. Era la personificación de la calma profesional. No se apresuró ni escaló la situación. Simplemente se acercó a ellos, una presencia educada pero inamovible. No podía oír el intercambio, pero podía leer el lenguaje corporal. La postura inicial agresiva de Leo. La apelación dramática y llorosa de Chloé. Y la postura paciente e inquebrantable de Marcus. Él habría escuchado, asentido, y luego tranquilamente les habría informado que estaban en propiedad privada, se les había pedido que se fueran. Ya no eran el hijo y la nuera del propietario. Eran intrusos. La derrota era absoluta. No quedaban más cartas por jugar. Se encorvaron de vuelta a su único auto restante, toda la lucha desaparecida de ellos, y se alejaron. El auto de Marcus esperó hasta que estuvieron fuera de la vista antes de alejarse también. El silencio regresó, esta vez más profundo y completo. Solo entonces me giré. Me quité los auriculares, y el sonido del mundo real irrumpió. La suave brisa. El canto de un pinzón en el roble. Caminé hacia el rosal, M.R. Lincoln. Corté la perfecta flor rojo oscuro que acababa de podar y la sostuve. Su fragancia rica y compleja. Había resistido su asalto final y desesperado sin alzar la voz, sin dar un solo paso fuera de mi jardín. Había ganado, no luchando, sino simplemente negándome a ser parte de su tormenta. El viaje de regreso a la ciudad debió ser largo y silencioso. Su última y desesperada jugada había fallado de la manera más humillante posible. Habían traído toda su furia y desesperación a mi puerta, y habían sido rechazados no por una confrontación enojada, sino por un muro de serena indiferencia. Habían sido despedidos. Su poder se había ido, sus recursos se habían ido, y ahora, su esperanza se había ido. Lo que siguió fue la inevitable etapa final de su colapso, el desenredo completo. Comenzó esa misma noche. Fue una tormenta de comunicación,
dirigida a un hombre que estaba sentado pacíficamente en su estudio, leyendo un libro sobre historia romana. Las llamadas venían de números que no reconocía, una tras otra, un asalto digital frenético. Había configurado mi teléfono para silenciar y registrar automáticamente cualquier llamada que no fuera de mi lista de contactos. No tenía que mover un dedo. La tecnología hacía el trabajo, actuando como un mayordomo digital silencioso, rechazando invitados no deseados en la puerta. No fue hasta la mañana siguiente, mientras bebía mi café y veía el amanecer pintar el cielo, que decidí revisar los eventos de la noche. No por preocupación, sino por necesidad de documentación. Abrí mi buzón de voz y escuché. El primer mensaje había llegado poco después de que debieron haber regresado a la ciudad. La voz de Leo estaba ronca, destrozada por la furia. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que puedes esconderte detrás de tus muros y tus guardias de seguridad? No puedes hacernos esto. Esta es nuestra vida la que estás destruyendo. Mi esposa está hecha un desastre. Lo estamos perdiendo todo. ¿Acaso te importa? Después de todo lo que se suponía que debías hacer por nosotros. El sentido de derecho todavía estaba ahí, enterrado bajo la ira. La creencia de que le debía esta vida de lujo. Una hora después, otro mensaje, de un número diferente. El tono había cambiado. La ira se había ido, reemplazada por una capa empalagosa y pegajosa de falsa preocupación. Era una actuación, y mala además. Papá, soy yo. Leo, solo estamos preocupados por ti. En serio. No contestar tu teléfono, esconderte en tu jardín, no es propio de ti. Estamos preocupados por tu salud. ¿Estás bien? ¿Estás solo? Por favor, solo déjanos saber que estás a salvo. Eso es todo lo que queremos. Moví la cabeza lentamente ante la manipulación transparente. No estaban preocupados por mi salud. Estaban preocupados por la salud de su cuenta bancaria. Los mensajes continuaron durante toda la noche, una espiral descendente hacia la desesperación total. El último, dejado alrededor de las 3 de la mañana, era casi irreconocible. La voz estaba ronca, rota. Toda la ira y la pretensión habían sido despojadas, dejando solo el sonido de un hombre completamente derrotado. Papá, por favor, susurró, y podía escuchar el sonido de Chloe llorando suavemente de fondo. Por favor, lo siento. Está bien. Lo siento de verdad. Por el mensaje de texto. Por todo. Fuimos estúpidos. Cometimos un error. Un error terrible, terrible. Haremos cualquier cosa para enmendarlo. Conseguiré un trabajo. Uno de verdad, lo juro. Te pagaremos. Solo, por favor, no hagas esto. No nos deseches. Somos tu familia. Por favor, papá. Solo devuélveme la llamada. Después de escuchar la última súplica patética, salí del buzón de voz y abrí el registro de llamadas bloqueadas de mi teléfono. Mi sistema guarda un registro de toda la actividad entrante. Desplacé las entradas de la noche anterior. Página tras página de llamadas bloqueadas de un puñado de números desconocidos, todas con marca de tiempo entre las 7 de la tarde y las 4 de la madrugada. En la parte superior de la pantalla, el software del teléfono había contado el total. El número era preciso. 109. 109 intentos desesperados y fútiles de romper los muros de mi determinación. Dejé el teléfono. El experimento estaba completo. Los datos recogidos. Era hora de la fase final. Tomé el teléfono de nuevo e hice una sola llamada. David, dije cuando contestó. Es hora. Envíales el correo electrónico. Unas horas después, un mensaje habría aparecido en su bandeja de entrada. Una paloma electrónica en medio de su inundación de desesperación. No habría venido de mí, sino de la dirección formal e intimidante de Sterling and Associates. El asunto habría sido simple. Reunión sobre el fondo de la familia Thorne. El mensaje en sí era breve, profesional y desprovisto de cualquier emoción. Estimado señor Thorne y señora Thorne, en nombre de mi cliente, Elías Thorne, le escribo para invitarlos a una reunión para discutir el futuro del fondo de la familia Thorne. La reunión se llevará a cabo en nuestras oficinas este viernes a las 10 de la mañana en punto. Por favor, confirme su asistencia a la mayor brevedad. Sabía exactamente cómo interpretarían ese correo electrónico.
No verían la fría formalidad legal. No reconocerían el lenguaje de una citación. Lo verían como una bandera blanca de rendición. Creerían que su campaña de desesperación, sus 109 llamadas, sus patéticas disculpas, finalmente habían funcionado. Pensarían que me habían quebrado. Creerían que iban a la oficina de mi abogado para negociar los términos de su reinstalación. No tenían idea de que simplemente iban a firmar su propia sentencia de muerte. La mañana de la reunión, llegué a la oficina de David una hora antes. Nos sentamos en su estudio privado, los documentos finales, notariados, descansando entre nosotros sobre su escritorio. No hubo vacilación de último minuto, ni destello de duda. El mes anterior solo había solidificado mi determinación. David repasó la secuencia de eventos una última vez, no como un amigo cuestionando mi elección, sino como un abogado asegurando que la ejecución sería impecable. ¿Estás listo, Elías?, preguntó. Miré por la ventana a la ciudad debajo, un extenso ecosistema de causa y efecto, de acciones y consecuencias. He estado listo durante mucho tiempo, dije. Vayamos a la sala de conferencias. La habitación estaba diseñada para intimidar. Era un espacio largo y estrecho, dominado por una sola y colosal losa de caoba pulida hasta brillar como un espejo. Una pared era completamente de vidrio, ofreciendo una vista panorámica vertiginosa de la ciudad. Era una sala que te hacía sentir pequeño, un lugar donde acuerdos multimillonarios y divorcios corporativos amargos se finalizaban con el trazo de una pluma. Era el lugar perfecto para lo que estaba por suceder. Tomé mi asiento a la cabecera de la mesa, con David a mi derecha. El pesado documento encuadernado en cuero yacía directamente frente a mí. Esperamos. Llegaron precisamente a las 10 en punto. Su puntualidad era una señal de su desesperación. Fueron guiados por la asistente de David, y por un momento, los vi no como mi hijo y su esposa, sino como dos extraños caminando hacia una trampa. Parecían disminuidos. Las semanas de estrés les habían arrancado su brillante barniz. El traje de Leo, aunque caro, parecía colgar de su figura, y sus ojos estaban sombreados por las noches sin dormir. El maquillaje de Chloe no podía ocultar del todo la ansiedad que tensaba las comisuras de su boca. Intentaban proyectar una imagen de adultos responsables y arrepentidos, pero solo parecían niños asustados llamados a la oficina del director. Se sentaron frente a mí, la vasta extensión de madera pulida entre nosotros sintiéndose como un abismo. El aire estaba espeso con palabras no dichas, pesado con el peso de la expectativa. David, siempre el profesional, rompió el silencio. Gracias por venir, dijo, su voz neutral. Les hemos proporcionado agua. Elías ha solicitado esta reunión para discutir el futuro del fondo familiar. Esa fue la señal de Leo. Aclaró su garganta, se sentó más erguido y comenzó la actuación que claramente había ensayado. Papá, comenzó, su voz esforzándose por un tono de sincera sinceridad. En primer lugar, Chloe y yo solo queremos decir cuánto lo sentimos. El último mes ha sido una pesadilla, pero nos ha dado mucho tiempo para pensar. Y nos damos cuenta de que las cosas se salieron de control. Hubo un completo malentendido, una ruptura en la comunicación. Hizo una pausa, buscando una reacción mía. No le di ninguna. Simplemente me senté allí, mis manos descansando sobre la mesa, mi expresión inescrutable. Mi silencio lo inquietó, y se apresuró a llenarlo, sus palabras saliendo ahora más rápido. Hemos estado bajo una tremenda cantidad de estrés últimamente, con el trabajo. Bueno, todo. Y actuamos mal. Ese mensaje de texto fue inexcusable. Fue enviado en un momento de frustración, y nunca quisimos herirte. Te amamos, papá. Eres nuestro padre, y eso es lo más importante. Chloe, en su momento, alcanzó la mesa como para tocar mi mano, sus ojos llenándose de lágrimas de cocodrilo. Te amamos mucho, Elías, susurró. Continué escuchando, mi mirada firme. Su discurso era una obra maestra de evasión. Estaba lleno de nosotros y nos, de presiones externas y malentendidos mutuos. No había propiedad, ninguna responsabilidad real. No se disculpaba por lo que hizo. Se disculpaba por cómo yo había reaccionado. Se disculpaba porque estaba desesperado,
porque su mundo entero le había sido arrebatado, y lo quería de vuelta. Habló durante otros 5 minutos, su monólogo serpenteando a través de un laberinto de excusas endebles y promesas vacías sobre cómo las cosas serían diferentes de ahora en adelante. Cuando finalmente se detuvo tartamudeando, el silencio que cayó sobre la sala fue aún más pesado que antes. Me miró, sus ojos suplicantes, buscando una señal de perdón, una grieta en mi determinación. Estaba esperando una conversación, una negociación. Esperaba que yo enumerara mis quejas, que exigiera nuevos términos, que me involucrara en el familiar baile emocional que habíamos hecho tantas veces antes. Dejé que el silencio se extendiera, dejando que su incomodidad se acumulara hasta un nivel casi insoportable. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, coloqué ambas manos sobre el documento encuadernado en cuero frente a mí. El sonido de mis palmas sobre la cubierta lisa fue el único ruido en la habitación. No levanté la voz. No pronuncié una palabra. Simplemente empujé el documento hacia adelante. Se deslizó por la superficie espejada de la mesa, su peso produciendo un suave sonido sibilante mientras recorría la distancia entre nosotros. Se detuvo directamente frente a Leo. Él lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Luego, por primera vez en la reunión, hablé. Mi voz era calmada, pareja y completamente desprovista de la emoción que él había estado tratando tan duramente de provocar. Gracias por compartir eso, Leo, dije. He escuchado. Ahora, me gustaría que miraras esto. Toqué con un dedo el letrado dorado en relieve de la portada. Este es el fondo revocable de la familia Thorne enmendado y restablecido. Creo que responderá todas sus preguntas sobre el futuro. Con manos temblorosas, Leo alcanzó el documento, Chloe inclinándose tan cerca que sus cabezas casi se tocaban. Abrieron la cubierta de cuero. Los observé mientras sus ojos escaneaban las densas páginas, pasando rápidamente por la compleja jerga legal, los párrafos de lenguaje impenetrable de abogados. No leían para comprender. Buscaban los números, las cláusulas familiares que habían sido la base de toda su vida adulta. Sus dedos forcejearon mientras pasaban las páginas, una búsqueda frenética de una realidad que ya no existía. Decidí guiarlos. Mi voz cortó su silencio de pánico, calmada y clara. Pueden pasar a la página 12, dije. Sección 3. Es la sección sobre beneficiarios primarios. Creo que encontrarán que ha sido simplificada. El dedo de Leo trazó las líneas de texto, su respiración haciéndose superficial. Le di un momento para encontrarlo. Luego continué, exponiendo los hechos con la precisión desapasionada de un cirujano anunciando un diagnóstico terminal. Como pueden ver, expliqué, la cláusula 3.1, que anteriormente los nombraba a usted, Leo, y a usted, Chloe, como los únicos y principales beneficiarios de este fondo, ha sido legal e irrevocablemente removida. Chloe dejó escapar un pequeño sonido ahogado. Leo solo miró fijamente la página, como si quisiera que las palabras se reorganizaran solas. Además, continué, mi voz inquebrantable, la cláusula 3.2, la disposición que estipulaba los términos de la asignación mensual de $30,000 y el pago de todas las líneas de crédito y arrendamientos asociados, ha sido eliminada en su totalidad. Ya no hay disposiciones financieras para ninguno de ustedes en este documento. El silencio en la habitación era absoluto. El único sonido era el leve zumbido del tráfico de la ciudad muy abajo. Finalmente, Chloe levantó la vista. Su rostro una máscara de total incredulidad. La pregunta que hizo fue el último aliento de su derecho de toda la vida, el último y moribundo espasmo de una cosmovisión que acababa de ser extinguida. Entonces, balbuceó, su voz un susurro necesitado. Entonces, ¿a dónde va el dinero? Me permití un movimiento lento y deliberado. Pasé una página en mi propia copia del documento, el sonido crujiente del papel haciendo eco en la sala silenciosa. Una pregunta excelente y práctica. Chloe, dije. Si ambos pasan a la página 15, encontrarán la nueva cláusula 4.1. Describe la nueva directiva primaria y el único beneficiario del fondo. Trastearon hasta la página. Vieron el nuevo título, el nuevo nombre, pero no lo entendieron. Así que se lo dije. La totalidad de los activos del fondo,
un estimado de 32 millones de dólares, ahora serán transferidos para establecer una nueva dotación perpetua. Se llamará la beca Thorne para la próxima generación. Antes de que pudieran siquiera procesar el nombre, David Sterling habló por primera vez, su voz añadiendo una capa de fría y legal finalidad. La beca, aclaró David, leyendo de una hoja de resumen, es una dotación de beca completa a perpetuidad. Cubrirá toda la matrícula, alojamiento y manutención para estudiantes de entornos de bajos ingresos que hayan demostrado mérito excepcional y deseen cursar carreras en administración de empresas y diseño industrial en la Universidad Estatal de Connecticut. Las palabras de David quedaron suspendidas en el aire, cada una un golpe de martillo. Dejé que el silencio se extendiera por un momento, y luego entregué el giro final y fatal. Miré directamente a mi hijo, el niño que había criado, el hombre en el que se había convertido, el fracaso que había elegido. Esa es la escuela de la que te retiraste, Leo, dije, mi voz perfectamente pareja. Después de que pagué 2 años completos, pensé que ya era hora de que alguien realmente se graduara de allí con una inversión de la familia Thorne. Y eso fue todo. El colapso fue total. Chloe emitió un sonido como de animal herido. El rostro de Leo, ya pálido, perdió todo el color restante. Parecía no solo vencido, sino borrado. No era solo que el dinero se hubiera ido. Era que su mayor fracaso personal, la oportunidad que había malgastado por pereza y arrogancia, le había sido arrebatada e inmortalizada como un monumento al éxito de otra persona. Los cimientos de su nueva vida se construirían sobre los escombros de la anterior. Era una forma perfecta, ineludible y legalmente vinculante de justicia poética. No solo habían perdido su futuro, habían perdido su pasado. 6 meses después, estaba de pie en un podio en un auditorio universitario. El aire no olía a perfume caro y comida catering, sino a libros viejos, pintura fresca y potencial ilimitado. No estaba rodeado de los ricos y poderosos, sino de estudiantes y sus familias, sus rostros brillantes con un orgullo que el dinero nunca podría comprar. Me veía más feliz, más saludable y más en paz que en 20 años. Esta era la ceremonia inaugural de premiación de la beca Thorne para la próxima generación, y yo estaba dando el discurso de apertura. Hablé sobre mi propia vida, sobre comenzar un negocio en un garaje polvoriento con solo un juego de herramientas y una idea. Hablé sobre la dignidad del trabajo, el valor de una segunda oportunidad y la diferencia entre una etiqueta de precio y el verdadero valor. Un legado, les dije, no es lo que dejas para la gente, es lo que dejas dentro de ellos. Mientras miraba los rostros de los jóvenes y ambiciosos estudiantes que ahora tendrían la oportunidad que mi propio hijo había desaprovechado, supe que finalmente había hecho una buena inversión. En ese mismo momento, al otro lado del estado, mi hijo estaba aprendiendo el lenguaje de las consecuencias, un lenguaje que había fallado en enseñarle. En una escena corta y silenciosa, podías ver su nueva vida. El enorme ático se había ido, reemplazado por un pequeño apartamento de 2 dormitorios sobre una lavandería automática. Los trajes caros se habían ido, reemplazados por el chaleco de alta visibilidad de un coordinador de logística. Lo vi en un muelle de carga, una carpeta en la mano, pareciendo cansado pero concentrado, sus hombros erguidos con una responsabilidad que nunca había conocido. Y Chloe, su imperio de redes sociales un recuerdo lejano, ahora administraba una boutique de ropa en un centro comercial suburbano. La vi doblando pacientemente suéteres, su expresión tensa pero resistente, el falso glamour de su vieja vida reemplazado por la cruda realidad de un salario por hora. Su vida ya no era hermosa ni fácil. Era difícil, era una lucha, y por primera vez, era suya. Su relación, me imaginaba, era algo tenso y frágil, pero se estaba reconstruyendo sobre el suelo sólido e implacable de la realidad. Al terminar mi discurso y los aplausos llenar el auditorio, mis pensamientos finales fueron una voz en off silenciosa, una carta al pasado. Había pasado 30 años de mi vida firmando cheques. Finalmente me di cuenta de que era hora de comenzar a construir un legado. El último y más importante regalo que le di a mi hijo no fue dinero. Fue exactamente lo que tan cruelmente había pedido. Fue espacio. El espacio para fracasar. El espacio para aprender. El espacio para finalmente, en sus propios términos, ponerse de pie.
Al perder su herencia, les había dado la oportunidad de ganarse sus propias vidas. En el proceso, había recuperado mi propia paz. Y quizás, pensé, algún día, podría recuperar a mi hijo. No como un dependiente, sino como un igual. Una relación construida no sobre la obligación, sino sobre una base de respeto mutuo y ganado con esfuerzo. Más tarde esa noche, estaba de vuelta en casa, sentado en el jardín mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el césped. El aire era fresco y tranquilo. Mi teléfono, que había estado en silencio durante 6 meses, vibró en la pequeña mesa a mi lado. Lo tomé. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. El mensaje contenía una sola palabra. Una palabra, y un signo de interrogación. Papá. Miré la pantalla durante un largo momento. No había desesperación en el texto, ni demanda. Era solo una pregunta, una apertura, un primer paso a través de un vasto cañón de silencio. Una pequeña y enigmática sonrisa tocó mis labios. No era una sonrisa de triunfo o perdón, sino una sonrisa de tranquila satisfacción. El poder de responder, el poder de decidir el futuro, era ahora enteramente mío. Coloqué el teléfono, con la pantalla hacia abajo, sobre la mesa. No necesitaba responder de inmediato. Me recosté en la silla y escuché los sonidos del atardecer. El silencio ya no era pesado por la ausencia. Era ligero, y lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, el silencio se sintió como un comienzo. Esta historia es una poderosa lección de que el verdadero amor debe equilibrarse con límites firmes. La generosidad de Elías Torne, destinada a proveer para su hijo, en su lugar creó un profundo sentido de derecho que erosionó el respeto y la conexión familiar. Él descubrió que proveer infinitamente a sus hijos no era prepararlos para la vida, era incapacitarlos. El acto más profundo de paternidad no fue firmar otro cheque, sino finalmente decir no. Al hacerlo, le dio a su hijo el regalo más difícil pero valioso de todos, la oportunidad de enfrentar consecuencias, descubrir su propia fuerza y construir una vida propia. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Crees que establecer límites duros es a veces el mayor acto de amor? Si esta historia sobre las consecuencias, el respeto y la redención te hizo reflexionar, suscríbete a nuestro canal Diario Familiar para más relatos poderosos sobre la vida, las relaciones y las lecciones que moldean nuestro carácter. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias que importan. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.